es el Señor Jesús. Sean todos bienvenidos al primer episodio de este podcast Jesús y yo. Quien les habla es Milena Quintana. Estoy sumamente feliz, estoy contenta, estoy agradecida con Dios por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes en este proyecto maravilloso que yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente que va a estar escuchándonos. Y aquí ya está conmigo mi amigo Leandro. También ya está conmigo el pastor David, que es nuestro invitado especial el día de hoy. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo estás, pastor? Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana maravillosa. Y por decir, muchas gracias, Milena. Ya estamos iniciando con este trabajo, ¿verdad? Para la obra, la honra y la gloria de Dios. Esta obra ponemos en marcha de lo que es el podcast, ¿verdad? Entonces... gracias a Dios por darnos esta oportunidad, ¿verdad? Por darnos este privilegio de poder estar aquí, de poder estar compartiendo la palabra y a través de ella hacer llegar, ¿verdad? Porque lo que buscamos es que la palabra corra y que llegue al corazón de cada uno, ¿verdad? Entonces, un gusto y un placer estar compartiendo en esta mañana aquí. Amén, pastor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Pastor, hermana Milena, Dios bendiga también a todo lo que va a ver este podcast. Así que es un gusto estar aquí por primera vez también, ¿verdad? Participando en un podcast. Y es una alegría, es un gozo, porque creemos que va a ser una bendición y ya hemos orado, ¿verdad? Y creemos que Dios va a guiar todo lo que hoy nosotros vamos a estar hablando y que será de muchas bendiciones para aquellos que va a escuchar. Eso es lo que deseamos. Y como la palabra de Dios dice, eso es lo que creemos que Dios va a hacer. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Amén. Y muchas gracias desde ya, ¿verdad? Yo quiero agradecer ya a ustedes por estar aquí. Cuando yo le dije a Leandro, vamos a hacer... Y él me dice, sí, miren, vamos a hacer. Y realmente eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ese sí necesitamos. Yo puedo hacer y yo quiero hacer. Y para Dios siempre tenemos que hacer de lo mejor, ¿verdad? Y el tema que nosotros vamos a estar tratando el día de hoy, el tema para este primer episodio, la apertura, es un tema muy, muy interesante, pastor. Y es un tema que está como para hablarse muchos episodios, ¿verdad? Correcto. Entonces... el tema es propósitos. Correcto, sí, estoy mirando, el tema es algo que se puede hablar desde muchos puntos de vista y estoy seguro que será de bendición porque muchísimas personas está ahí con el deseo de alcanzar una meta, seguir un objetivo, pero está enredado. Muchas de las veces los problemas que aparecen en la frente, entonces este va a ser una bendición para aquella persona, estamos seguros que será una bendición para aquella persona que va a ver este video. Así mismo, y haciendo ya una intro, ¿verdad? Vamos a entrar ya a lo que es nuestro tema, y realmente yo quiero hoy adentrarme un poquito más a lo que es la historia de este hombre Pablo, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Pablo. Fue uno de los apóstoles que más amó el Evangelio de Jesucristo. Y realmente cuando estudiamos la vida de Pablo, nosotros nos damos cuenta de que él fue preparado y enviado al mundo para un propósito en la cual su tiempo en el que él vivía exigía mucho. Correcto, así mismo, hermana Milena. El apóstol Pablo... en ese ámbito nosotros podemos decir que es un tremendo ejemplo desde cualquier punto de vista. Uno, porque nosotros bien sabemos que Pablo en sí no tenía en mente prepararse para predicar el Evangelio. Sí, él tenía un preparativo de antemano y de repente él estaba enfocadísimo, preparadito para cumplir la misión que él se había propuesto para sí. Y de repente Dios cambia la historia de su vida y le pone en un camino que él desconocía. Y ahí Dios empieza a usar todos sus valores y sus capacidades que él pensaba usar en otro ámbito, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya tenemos una lección tremenda. Dios lo que quiere usar es lo que está en nosotros. Sí. Muchas de las veces la gente dice, pero ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello. No. Dios quiere usar la herramienta que ya está en nosotros, aquello que de antemano Él ya puso en nuestro camino, Él ya nos preparó en ese ámbito. Dios va a usar nuestra vida. Es un ejemplo tremendo. Justo también vos estás mencionando, pastor, esa es la vida de Pablo, ¿verdad?
Y esa misma podemos nosotros tomar y llevar como ejemplo en nuestra vida, ¿verdad? Correcto. Porque muchas de las veces las personas, el ser humano en sí, tiene, ¿verdad?, otro punto de vista, otro objetivo, otra perspectiva de la vida, y de repente viene y conoce a Dios y cambia esa perspectiva que tenía, cambia esa meta, ese objetivo que tenía. Entonces es lo mismo que pasó con este hombre de la historia, ¿verdad? Lo mismo que pasó, porque él venía con un propósito y de repente se distorsionó, se dio un cambio drástico y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? O sea que fue usado por Dios para poder impartir lo que era el mensaje de Dios en esta tierra, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y realmente si nosotros estudiamos la vida de Pablo, decimos qué tremendo que es el actuar de Dios, ¿verdad? Porque él era un hombre que perseguía a los cristianos. Que él odiaba a los evangélicos, odiaba el evangelio, por decirlo así, ¿verdad? Y lo que Dios tenía preparado para él ni se imaginaba el propósito tan grande que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Sí. Y nosotros nos ponemos a preguntar, ¿cómo es que un hombre que perseguía a los cristianos ahora puede ser uno de ellos? Y llegó a ser uno de los apóstoles que más amó el evangelio de Jesucristo. Y realmente nosotros nos ponemos a pensar y decimos, qué tremendo que es el trabajar de Dios, ¿verdad? No. Para mí siempre fue el estudio sobre la vida de Pablo, una de las cosas que yo me impresiono cada día al estudiarlo y al leer a cada punto de su historia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dio una vuelta, no solamente se dio la vuelta a su vida, él dio la vuelta a la historia del Evangelio. Nosotros, por ejemplo, vemos muchísimo de la enseñanza de Jesús, que los apóstoles que crecieron en un ambiente judío y en un estricto formación de cultura judía, no pudieron enseñar a la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles no consiguieron, por ejemplo, aplicar a su vida y ni a la iglesia la enseñanza que Jesús dijo, que los alimentos, no existía alimento impuro, para Dios todo era limpio. Eso los apóstoles no pudieron. Después, inclusive, después que el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, ellos igual no pudieron cumplir eso, porque le estaban inculcados en la mente, en el corazón, la cultura judía. Entonces ellos no pudieron aplicar. Ahora Pablo, que Dios le dio un golpe tan fuerte que cambió su vida, que él era, según la palabra del Señor, era un hombre dinámico, era un hombre de fervor, era un hombre de espíritu, era un hombre de objetivo. Entonces cuando Dios les cambió su vida con ese golpe del encuentro en el camino de Damasco, él también llevó ese golpe dentro del corazón de la iglesia. Yo miro, por ejemplo, la posición de Pablo cuando él empieza a salir en su primer viaje misionero, y surge el problema cuando algunos hermanos de Jerusalén llegan a la iglesia de Pablo y empieza a enseñar a los hermanos que debían de guardar la ley de Moisés. Y ahí empieza un problema. Y Pablo viene hasta los ancianos de Jerusalén con los apóstoles a reunirse y debatir. Y él no baja su posición. Él dice, yo creí y entendí que el Cristo que nosotros conocemos enseñó que la ley de Moisés no le va a salvar a nadie y que las leyes ceremoniales ya no sirven para el Evangelio. Y Pablo dio el golpe a eso y los apóstoles abrieron la mano reconociendo la posición de Pablo con la verdad de la enseñanza de Jesús. Y ahí empezó una nueva historia para la iglesia. Por eso hoy, por ejemplo, esa enseñanza abierta en todas las iglesias del mundo, que se enseña con libertad y se puede entender también inclusive por medio de la carta de Pablo esos puntos principales de nuestra fe relacionados con la ley de Moisés y con la enseñanza de Cristo. Así mismo, y realmente con esta historia de Pablo podemos identificarnos, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, yo digo esto, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que enfocarnos en nuestro propósito y no en nuestro problema, y esto vamos a hablar en el segundo bloque, ¿verdad? Entrar un poquito en esta frase, enfócate en tu propósito y no en tu problema. Esta frase lo decía un pastor, y yo estaba leyendo su prédica, y decía él, enfócate en tu propósito, no en tu problema. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestro propósito en lugar de nuestros problemas, nosotros podemos ser felices aun cuando parece que la vida está desmoronándose, ¿verdad? Y esto es un claro ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Cuando él estaba en prisión en Roma, él ya era un hombre viejo, según la historia, ¿verdad? Sí. Él estaba en prisión en Roma,
y prácticamente se le habían arrebatado sus amigos, su libertad, ¿verdad? Su ministerio, inclusive su privacidad, porque estaban con guardias las 24 horas del día, ¿verdad? Pero había una cosa que él no podía quitarles, y era su propósito, ¿verdad? Y realmente, y él lo decía en Filipenses capítulo 1 y el versículo 25. Esto para entender, ustedes pueden leer desde el primer versículo de este capítulo, Filipenses capítulo 1 y 25. Y dice: confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Y con esto yo digo, no puedes controlar lo que otros te hacen. No puedes controlar lo que otros hacen a tu alrededor, pero sí cómo responder ante estas situaciones. Y con esto surge esta pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. Una vez que tú eliges cómo responder ante las situaciones difíciles, ¿cómo eso cambia tu perspectiva? ¿Cómo eso cambia tu forma de ver el problema, esa dificultad que tú estás pasando? ¿Cómo eso cambia, pastor? Una vez que vos eliges cómo reaccionar ante la situación, ciertamente, hermana Milena, ahí existe digo yo así que, a mi punto de vista, existe varios factores que puede llevar a una persona a afectarle las cosas externas. Uno, por ejemplo, es la inmadurez. ¿Qué es no madurar? No madurar definitivamente nace de la idea que de una persona que todavía no creció, no aprendió de la vida, y comparándose a otra persona que sí ya creció y ya maduró en la vida. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona es inmaduro? Un niño, por ejemplo, un niño puede alguien ofrecerle una cosa de valor, pero viene otro a ofrecerle un caramelo y él se va a ir atrás de ese caramelo sin importar lo que va a perder. ¿Por qué? Porque en el momento eso le está interesando a él, porque él no tiene idea de lo que está en su frente. Entonces nosotros, la primera cosa que tenemos que entender es cuál es el valor que tiene aquellas cosas que estamos buscando. Si nosotros sabemos el valor de las cosas que buscamos, entonces no debemos de enfocarnos en otras cosas, o sea, problemas, inclusive muchas de las veces cosas buenas. Porque dice un pensador que en la vida no es que se tiene que elegir solamente cosas buenas y cosas malas. Los buenos tienen que buscar cosas mejores, porque hay cosas buenas y cosas mejores. Entonces, uno lo que tiene que buscar en su vida es lo mejor que él le parece a él para su vida. Entonces ahí tiene una elección. Si uno quiere solamente enredarse en la vida, entonces puede enfocarse en cualquier problema. Pero si él tiene en su frente un objetivo de valor para luchar, entonces deje las demás cosas para atrás y busque su objetivo. Yo digo, por ejemplo, ese que tú acabas de decir, pastor. Sí. Yo bueno, Pablo mismo dice, ¿verdad? En Efesios 4:14, que no seamos más niños fluctuantes, ¿verdad? Sí, a nivel de la mitad poñutiñan de allá. Entonces, que no seamos más ese tipo, sino que seamos hombres y mujeres maduros en Cristo, ¿verdad? Y como tú acabas de decir, tiene muchísimo que ver la madurez, ya sea de forma, bueno, estamos hablando del Evangelio, entonces hablamos de la madurez cristiana, ¿verdad? Así mismo. Y si un hombre no llega a ese punto, es luego imposible que se enfoque bien en lo que quiere. Porque ya que nosotros estamos hablando de lo que es el propósito de la vida del ser humano aquí, sí, y, ya sea en Cristo o en cualquier otro ámbito. Entonces yo digo que si uno no madura, no va luego a saber su propósito. O sea que no va a luego tener, no va a luego decir, sé mi propósito. O sea que si no llega a la madurez, no va a llegar al conocimiento de a qué vino, ¿verdad? Aunque sabemos que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero no todo el mundo lee la Biblia. Entonces, yo digo que muchas de las veces la Biblia dice que llegamos aquí y fuimos creados por Dios para adoración de su nombre. Y ese es el mayor propósito de la vida del cristiano, ¿verdad?
Ese es el propósito con el cual fuimos llamados. Una cosa, Leandro, también es muy interesante, y Milena, entender que uno tiene que... El ser humano es complejo, el ser humano es complicado. Entonces uno tiene que trabajar en sí mismo. Estaba viendo una escultura de un hombre, no sé, creo que todos ya vieron eso, un hombre trabajando en sí mismo, ¿verdad? Y dice que lo más difícil es trabajar en uno mismo. ¿Cuántas veces no logramos un objetivo porque nos estamos enredando en otras cosas? Y claro. Sí. Y es como servir a Cristo, por ejemplo, servir a Dios. Servir a Dios es una cosa excelentísima que se puede hacer. Pero el problema es que el mundo es atractivo. Y muchas de las veces, sin darnos cuenta, nos encontramos enredando en algunos puntos que afecta inclusive nuestra vida espiritual. De repente no podemos expresar con mayor valor nuestra fe cristiana porque en algo nos estamos enredando, ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que trabajar en sí, en su propia vida, en su propia formación, en su propio carácter, de repente controlar sus emociones o aquella parte que creemos que es nuestra debilidad. Nosotros debemos de trabajar porque ahí sí nosotros podemos llegar al objetivo que tenemos. Porque de repente uno tiene una debilidad tan grande que aquello le impide alcanzar su objetivo. Entonces uno tiene que trabajar en sí mismo. Creo que es algo muy complicado en realidad, ¿verdad? Porque el ser humano en sí es más va más caracterizado por mirarle a alguien y formarle a alguien, no en la formación de sí mismo, ¿verdad? Entonces esa es la facilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, que para nosotros parece que es fácil, ¿verdad? Que si miramos a alguien y le moldeamos a alguien más, entonces eso es más fácil para mí, porque si yo me pongo y me miro al espejo y digo, ¿cuál será mi objetivo y mi meta? O sea que, no sé, tipo que tiene que ser una decisión de la persona de decir, bueno, voy a trabajar en mí, estos son mis propósitos, estos son mis objetivos, me enfoco en esto, sigo en esto, prosigo en esto. Entonces, tipo que, como vos decís, el mundo es atractivo, es una buena palabra que usaste, en realidad sí, es muy atractivo, pero también si uno tiene enfocado en lo que quiere realmente, porque uno lucha. Por ejemplo, la vida de los jóvenes en la universidad, por decir así. Bueno, yo quiero ser un profesional. Soy docente en realidad. Y bueno, para llegar a ese objetivo y a esa meta tuve que pasar miles de cosas, ¿verdad? Que son parte. Pero ¿por qué yo llegué a eso? Porque tuve que mantenerme y no distraerme tanto también. Sí, entonces, así mismo es. Sí. Es lo que en un momento ya hablamos atrás, ¿verdad? Que uno tiene que buscar cosas mejores. Uh-huh. Porque uno no puede decir que las cosas que el mundo ofrece es todo malo. No, es de todo malo. Claro. Si no, el mundo no estaba así. Uh-huh. O sea que entonces todo el mundo rechazaría lo que el mundo ofrece y estaría sirviendo a Cristo. El mundo ofrece muchísimas cosas buenas, pero Cristo ofrece cosas mejores. Ahí está Ahí está la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Así que debemos de inclinarnos hacia lo mejor. Siempre. Hacia lo mejor. Y trabajar en nosotros mismos, Milena, para poder alcanzar el objetivo que tenemos por delante. Porque si en nosotros no trabajamos, creo que será bien difícil, por lo menos algunas metas específicas, alcanzar. Sí, así mismo, ¿verdad? Y yo realmente a esta pregunta yo le puse 2 puntos, ¿verdad? Sí. Sin permitir que nosotros esas circunstancias determinen nuestra actitud. Así es, pero ahí nosotros llegamos a la conclusión así, Milena, que si nosotros trabajamos en nosotros mismos, no nos afectarán las cosas a nuestro alrededor. Las distracciones, de repente, las cosas buenas que quieren impedir que cosas mejores vengan a nuestra vida. Uh-huh. Sí. Y de ahí parte el cambio, ¿verdad? Para que nosotros podamos decidir ahí eso mejor ahí que nosotros para estamos nosotros, asegurando el lugar donde queremos llegar. Sí, así mismo es. Porque, como te estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, es un claro ejemplo de que la circunstancia no puede determinar nuestra actitud, ¿verdad? Porque ellos empezaron a cantar himnos cuando estaban en prisión, ¿verdad? Entonces ahí está un claro ejemplo de que no podemos permitir
que esa circunstancia que estamos pasando, que ese momento difícil que estamos pasando, que eso no determine nuestra actitud, que no decaiga nuestra fe, Así que no mismo. decaiga ese, como dicen ustedes, ¿verdad? Ese objetivo que nosotros estamos queriendo llegar, ese propósito, eso es lo que nosotros queremos llevar. Y que esa circunstancia que estamos pasando, que no afecte a esa actitud. Así que mismo. tenemos. Yo creo que, Milena, nosotros también tenemos que entender una cosa realmente activa que existe en nuestra frente, que es el ataque del enemigo. Ujú. El apóstol Pablo, por ejemplo, es un claro ejemplo de que el enemigo invierte para impedir que nosotros hagamos ciertas cosas. Principalmente en la vida de Pablo se ve claramente eso. Él tenía un objetivo claro: ganar almas. Y a mí siempre me gusta usar las palabras que él usaba. Él decía: yo construí la iglesia como perito arquitecto. Qué tremenda palabra es. Uno cuando es profesional sabe lo que es perito, ¿verdad? Una persona que hace las cosas como se debe hacer, o en la afinidad. Entonces, Pablo era un hombre con objetivo claro. Su propósito era expresar el mensaje de Cristo, exponerla completamente. Entonces ahí el enemigo empezó a invertir contra su vida y su ministerio. Entonces, cuando una persona tiene un objetivo en la frente, uno no tiene que perder de vista que el diablo va a invertir contra su vida. Mientras que el Espíritu Santo, Dios, va a invertir a nuestro favor, el enemigo va a invertir en nuestras contras. Entonces muchas de las veces uno va a decir: no, yo no voy a más hacer porque el hermano Mengano o fulano no me ayuda, está poniendo solo los... yo voy a abandonar esto que estoy haciendo. Entonces ahí nosotros estamos cediendo terreno al enemigo. Lo que nosotros estamos permitiendo es que el diablo cumpla con su propósito a contra de nuestra vida. Así mismo. Y de esto parte también el segundo punto, de que nosotros debemos mostrar contentamiento en la adversidad. Y qué difícil que esta palabra, ¿verdad? Mostrar contentamiento en la adversidad. Y en la carta que escribió Pablo en Filipenses, Sí. Pablo menciona varias veces sus circunstancias, ¿verdad? Y todas relacionadas con su confinamiento en prisión. Y no es difícil que nosotros nos imaginemos qué difícil ha de ser para Pablo, porque como vos decís, pastor, él era un hombre dinámico. Sí. Entonces, él seguramente que lo que él deseaba era estar predicando, llegar a esas personas que no conocían todavía el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y decimos qué complicado ha de ser para él, para un hombre tan dinámico como Pablo, Estar en prisión. ¿verdad? Estar en prisión. Pero no Pero tremenda cosa. otro, en lugar, iba a desesperarse, iba a decepcionarse, no. Llegó a amarante más, ¿verdad? Pero en cambio, él no dejó que eso le afectara, porque él sabía el propósito que Dios tenía en su vida y que él tenía que cumplir, como decís, como se debe, ¿verdad? Claro. Entonces, eso. Y tengo otra pregunta de esto para concluir ya. ¿Qué distracciones o influencias pueden hacer que te enfoques en tu problema y no en tu propósito? Entonces, bueno, esa misma pregunta que vos haces, como dijo el pastor, es muy compleja, es muy, muy difícil de poder decir, esta distracción me va a desviar de lo que es mi propósito. Porque hay varias, ¿verdad? No solo una, sino que, como dijo el pastor hace rato, el diablo es metiche y es entrometido. Entonces, cuando empieza uno a crecer, cuando empieza uno a mirar otro tipo de objetivo que hacia Dios, que quiere hacer, por ejemplo, el de Pablo, ¿verdad? De evangelizar, de hacer llegar el evangelio de Cristo a toda criatura, entonces el enemigo entra. Y igual en nuestra vida en estos tiempos, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros tenemos un objetivo en sí, y el diablo cuando sabe, entonces nosotros no vamos a quedarnos de brazo cruzado tampoco, porque tenemos un espíritu que es un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, ese mismo escribió también Pablo en la carta a Timoteo. Así mismo, y muchas veces nosotros nos distraemos pensando. Pasamos mucho más tiempo pensando cómo voy a hacer, cómo voy a llegar, yo soy capaz. ¿Será que voy a poder lograrlo? Y muchas veces nos distraemos. Sí, esa duda que le llega a uno. Por eso, ¿verdad? Sí. Y realmente siempre el enemigo siempre tiene una trampa, por decirlo así, tiene siempre a alguien para usar y decirte eso, por ejemplo.
de que vos no sos capaz, de que no vas a llegar. Y eso me pasó a mí. Yo soy testigo de eso, ¿verdad? Y venía gente y me decía, no, vos no vas a llegar, mira, no vas a hacer, ese proyecto te queda muy grande. Eso me decían. Yo digo que también debemos de, para poder nosotros evadir todo eso, debemos de entender también que es el actuar del enemigo y Así que, no es. sí, que es el actuar del enemigo, ¿verdad? La inversión del enemigo contra nuestra vida. Sí. Pero yo creo, Milena, que existe un problema mayor que esto. Porque vos sabés que viene alguien de frente a oponerte. Uno ya tiene la sensación de que viene del diablo. Pero el mayor blanco, o sea que la forma más fina del enemigo atacar la vida del cristiano es la forma positiva. ¿Vos sabías esto? Vos vas a mirar en la Biblia y las mayores derrotas, los cristianos, los creyentes, los que sirven a Cristo, enfrentaron en el momento de la victoria y no en el momento de la lucha. Vos vas a mirar, por ejemplo, el ejemplo de la vida de David. Fue un hombre extraordinario. La Biblia dice, le dio el privilegio de ser conocido como el hombre según el corazón de Dios. Encontró muchísima victoria, pero ahí cuando estaba ya en el alto, él dice, no, yo ya estoy arriba, ahora ya no me falta nada. Acá, mi soldado puede ir en la batalla, pero yo ya luché lo suficiente. Y ahí viene ahí cayó el enemigo y le ofreció algo y él cambió. Porque él estaba, digamos así, un poco, creo yo, esa emoción, esa sensación de que él ya está allá arriba, eso le llevó a ser derrotado por el enemigo. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Claro. Y hay una palabra clave que Pablo dijo respecto a eso. Pablo dice, yo hago una cosa, dice, olvidando lo que alcancé, lo que ya logré, dejándolo para atrás y haciéndome a lo que queda por delante. Tipo que es renovarme día a día. O sea Sí. que con todas las cosas que yo hago, bueno, ayer logré un objetivo, entonces ese ya queda ya ahí logrado. Sí, señor. Tipo que hoy empiezo otro y nuevo objetivo y nueva Y mira. así tiene que ser. Porque uno, yo creo que la palabra sería contentarse con lo que uno ya alcanzó. Sí. Uno Claro. tiene que contentarse, uno tiene que siempre y vos, por ejemplo, Leandro, vos dijiste que vos estás enseñando, sos docente. Entonces vos sabés muy bien eso. Pero para vos ser docente, vos tenés que capacitarte toda la vez. Si Claro. no, vas a ir perdiendo algunas cosas. Claro. Entonces, uno tiene que ir conquistando cada día y dando pasos para conquistar más. Pierde, o sea que nosotros damos brecha al enemigo cuando nosotros perdemos ese fervor, ese espíritu, ese ánimo, ese coraje. Ahí nosotros damos brecha muchas veces al enemigo. Sí, muy bueno. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Y con esto vamos despidiéndonos, ¿verdad? Con este versículo que es en Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Sí. Y con esto me despido, ¿verdad? Y le digo a todos los jóvenes, a todas las personas que nos escuchan, enfócate en tu propósito y no en tu problema. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este primer episodio. Y con esto nos despedimos. Esto es Podcast Jesús y yo. Thirsty for you, come oh God, fill this place with your love, we desire more of you.